Bueno, sí, felizmente hoy que estamos cumpliendo con un ritual que es la de dar a conocer las cifras estadísticas, técnicas del turismo del primer trimestre, en este caso del año 2023, enero, febrero, marzo, estas cifras confirman la recuperación del sector. ¿De un aumento de cuánto estamos hablando en general? Estamos hablando de 1.220.000 turistas no residentes que vinieron. Esto es superior al 4% más que en igual periodo del 2019, digamos el último año antes de la pandemia. Por lo tanto, confirma esa tendencia que ya cerramos el año pasado, el 2022, en diciembre, con esa tendencia de crecimiento. No ocurre lo mismo con el gasto, evidentemente, que fue similar, pero levemente inferior. Y eso se explica claramente por la situación económica de nuestros vecinos argentinos, que ha sido siempre y sigue siendo el principal mercado uruguayo. Si bien confirmamos nuestra expectativa de que en este periodo igualmente ingresaron más argentinos que en el mismo periodo del 2019. En cantidad aumentaron la cantidad de visitantes argentinos. Lo que cayó fue el gasto, levemente, en esos visitantes. Por el contrario, los turistas brasileños aumentaron considerablemente, al punto que, por ejemplo, en el mes de febrero vinieron un 100% más prácticamente de argentinos que en febrero del año 2019. Por lo tanto, la apuesta a incrementar ese mercado también dio resultado y el gasto de los brasileños ha sido bastante superior a igual periodo en la etapa prepandemia. Por lo tanto, todos los números, si a eso le sumamos el turismo interno, que de acuerdo a los datos de movilidad de telefonía celular nos aporta Antel y nos da un crecimiento promedio de un 30% de la movilidad interna en las 5 regiones del país, es decir, todos los destinos turísticos, y a lo que fue el verdadero récord de cruceros que llegaron al Uruguay. Bueno, la temporada ha sido un gran éxito y me atrevo a decir que se ha recuperado el sector gracias al esfuerzo de mucha gente. ¿Qué pasó con el turismo emisivo, es decir, los uruguayos que salieron al exterior? Bueno, evidentemente creció. El turismo emisivo también es turismo, también trabaja mucha gente, también indica el poder adquisitivo, las posibilidades que tienen los uruguayos hoy de salir. Y salieron en una cifra muy importante y con un gasto que eso sí, digamos que tenemos una balanza positiva. Si bien yo insisto que no es una balanza, que importan los que ingresan y que debemos comparar, digamos, el movimiento, la cantidad de turistas con años anteriores para saber si vamos mejorando, cómo estamos, pero de cualquier manera podemos decir que el gasto de los turistas uruguayos que salieron del turismo emisivo con el turismo receptivo tiene una balanza positiva de 270 millones de dólares, lo cual también es un éxito. En cuanto al turismo receptivo, más o menos se mantiene en las mismas zonas visitadas por los turistas. El turismo emisivo tiene distintos destinos, pero básicamente hoy la gran atracción evidentemente es Argentina, por la diferencia de precios evidente, pero de cualquier manera, repito, la balanza en cuanto al gasto de los uruguayos que salieron y los turistas no residentes que ingresaron fue positivo, 270 millones de dólares. Estamos hablando de divisas, estamos hablando de gran parte del producto y de las exportaciones, porque en definitiva cuando hablamos de turistas no residentes estamos hablando de una actividad que es exportadora netamente y estamos hablando de generación de empleo, de trabajo. ¿En materia de cruceros? En materia de cruceros fue un récord en los últimos 8 años. Llegamos casi a 200 cruceros, 180 y pico. Estaban previstos algunos más, pero por razones climáticas, por diferentes razones, algunos se fueron suspendiendo. De cualquier manera, tenemos que retrotraernos a 8 años atrás para tener la cantidad de cruceros que tuvimos. No tenemos todavía los datos, eso lo vamos a tener en el segundo semestre, los datos desagregados de pasajeros, etcétera, que eso lo va a tener la ANP
fruto de los informes que las compañías le hacen en el correr del año. Pero sí sabemos que, bueno, en cantidad de buques fue récord, que llegaron buques los más grandes de la historia que han llegado a Uruguay, que tuvimos hasta 5 cruceros en un mismo día en los puertos uruguayos, Montevideo y Punta del Este, que empezaron a pernoctar, creo que por primera vez pernoctaron varios de esos barcos, lo cual prolonga la estadía en Uruguay. Es un público además muy especial que mueve varios sectores, el transporte turístico que hacen los diferentes tours, el comercio, la gastronomía, pero sobre todo trae visitantes que conocen el Uruguay que después vuelven a hacer su vacación. Ministro, ¿se puede decir que hubo una recuperación del sector tras la pandemia? Digamos, en la pandemia fue el sector uno de los más afectados. ¿En estos momentos se puede decir que hay una plena recuperación? Yo creo que sí. Yo creo que esto ha sido un proceso, evidentemente, cuando miramos las gráficas de los distintos años, evidentemente fue un sector que sufrió muchísimo, ¿no? Debe haber sido el sector más impactado por la pandemia, fronteras cerradas, baja movilidad, pero que, bueno, gracias a las medidas que en su momento dispuso el gobierno en cuanto a sostener las fuentes de trabajo con el sistema de seguros de paro flexibles, a algunas postergaciones de vencimiento, exoneraciones de algunos tributos, créditos blandos que todavía se siguen atendiendo, bueno, y al esfuerzo fundamentalmente del sector privado, que es quien hace el riesgo, quien hace la inversión, se fue superando y hoy estas cifras nos demuestran, porque además ya esa tendencia se había notado en el 2022, el tercer trimestre del 2022 ya fue igual al tercer trimestre del 2019, el cuarto trimestre que cerramos en diciembre ya fue superior y ahora este primer trimestre del 2023 muestra una realidad que puede decirse que más allá que falta todavía seguir mejorando en algunos subsectores, pero el turismo se ha recuperado y tenemos muy buenas perspectivas en este trabajo de políticas públicas y de la apuesta del sector privado. Esa recuperación ya se ve reflejada, por ejemplo, en los puestos de trabajo que se retomaron, etcétera, que, como usted mencionaba, fue muy golpeado por la pandemia. Evidentemente que sí, más allá de algunos alojamientos, sobre todo hoteleros, que cerraron definitivamente, pero que ya lo venían haciendo, ya el 2018 habían cerrado 14 hoteles, por ejemplo, pero más allá de eso, evidentemente que hoy casi todos los subsectores han vuelto a tener el mismo número de funcionarios, a retomar a sus funcionarios que estaban en seguro de paro sobre todo, y algunos incluso han incrementado el número y además se siguen aprobando nuevas iniciativas privadas a través de la COMAP. Tenemos un seguimiento de lo que son iniciativas que se presentan en materia turística y sobre todo, bueno, estamos terminando de preparar conjuntamente con el Ministerio de Economía el llamado a licitación para algunos hoteles importantes, como es un hotel en Rocha, en La Paloma, el Hotel Casino, el viejo Hotel Casino de Colonia, y de Carmelo, y bueno, y evidentemente que esto muestra, digamos, que no solamente hay una recuperación, sino que hay una apuesta a seguir creciendo en el Ministro, estamos en vivo para Telemundo. A propósito de este crecimiento y las cifras que daba este primer trimestre, con un crecimiento del 11,6% con respecto al 2019. Sí, efectivamente, la cantidad de turistas no residentes que ingresaron desde el 1 de enero del 2023 a fines de marzo, nos indican que llegaron 1.220.000 en cifras redondas turistas no residentes, y eso implica un crecimiento de 11,6% con respecto al 2019. Y vinieron más turistas argentinos y vinieron más turistas brasileños, y lo hicieron en enero y lo hicieron en febrero. Febrero siempre es un mes que todos esperan que sea mucho menor que enero. Sin embargo, este año
fue apenas un 10% menos. 480.000 turistas ingresaron en enero y 440.000 lo hicieron en febrero, es decir, que la baja fue muy poco. Y creció porque, por ejemplo, brasileños en febrero vinieron un 100% más que en igual periodo anteriores. También creció el turismo, digamos, extrarregional. Creció el número de turistas chilenos, paraguayos, pero también europeos y americanos. Por lo tanto, concluimos que con estas cifras podemos decir que el sector se ha recuperado.